11 de septiembre. Hasta el año 2001, el 11 de septiembre era una fecha importante en América Latina porque marcaba un hito en cuanto a la construcción de la democracia. Porque el 11 de septiembre del año 73, un país donde los sobresaltos políticos nunca habían estado en su tradición histórica, donde, como decía Arturo Larpietri, la independencia chilena se decidió en 2 semanas, en un grito en una esquina, otro en otra esquina, y ya. Nunca se tenía a Chile en la lista o en los titulares trágicos de sucesos internacionales. Chile tenía quizás el Congreso más conservador y tranquilo de América Latina, una de las democracias más impertérritas del continente, ejemplos inclusive a seguir por muchos. Sobre todo resaltaba Chile, con esa tradición de democracia, en una región donde todos sus vecinos eran todo lo contrario, donde sus vecinos eran, bueno, Bolivia, la Bolivia asediada por los militares, que ha tenido como 200 golpes de Estado, Argentina, siempre como el elefante que se balancea en la tela de una araña, Paraguay y todas estos vecinos que se gastaban las circunstancias que se gastaban. Pero el 11 de septiembre del 2001 cambió para siempre las reseñas de prensa en América Latina, porque antes fueron medios de comunicación de izquierdas o de centro, así para allá, que se respetara, tenía un especial sobre Allende. Pero llegó el 11 de septiembre del 2001, cuando los atentados hechos contra estas 2 torres que vemos aquí, que ya no existen, fueron las que marcaron un antes y un después. Se acabó el mundo que habíamos vivido hasta ese entonces. Algunos dicen que ese fue el verdadero día en que se acabó la Guerra Fría. Algunos dicen que ese fue el momento en que nació de verdad un nuevo orden mundial que estamos viviendo al día de hoy. Y algunos dicen incluso que ese fue el día en que arrancó la gran guerra de civilizaciones entre el Islam y la sociedad occidental. Tú recuerdas, estabas muy niño, ¿no? El 11 de septiembre del 2001. El 11 de septiembre de 2001, ¿sabes dónde estaba yo? En las Torres de Parque Central. ¡Tacho! En la oficina de una empresa en la que trabajaba mi papá y que por casualidades de la vida, porque eso, por supuesto, septiembre, las clases comenzaban el 16 o quizá ese año hacia octubre, más bien, y yo estaba de vacaciones. Mi papá siempre ha trabajado en el área de las telecomunicaciones, montando antenas, torres, tal. Bueno, cuando era más joven ya no, ya quedó de asesor. Pues ya no se puede montar en torres. Mi papá ya tiene 70, pero bueno. El caso es que él me llevó porque ese día, Daniel, lo recuerdo clarito, íbamos a subir a una parte del Ávila que era el Picacho de Galipán. Nosotros íbamos a ir a una revisión, me imagino que de una radio base, me acuerdo que era de una torre, hay una cosa, de este sector, ¿no? De las cosas de telecomunicación. Y yo estoy en el medio de la sala de esa oficina y tenían un televisor y yo veo la cuestión en mudo. Y yo digo, esto es una película que están pasando. Yo tenía en aquel momento, estamos hablando del año 2001, yo soy del 88, tenía ¿qué? 13 años. 13 años. Entonces, increíble, Daniel, o sea, jamás se me olvidará porque yo vi desde el primer golpe, fueron dos aviones, ¿no? ¿Fueron 2 o 3? Fueron, en realidad, se piensa que 5. 5. Se piensa que fueron 5. Fueron los 2 que se estrellaron contra cada una de las torres gemelas. Sí, claro, el otro fue el del Pentágono. Luego el que se estrelló contra el Pentágono. Y se habla de uno que se estrelló o que aún no se sabe qué fue lo que pasó con él. Y hay múltiples teorías que al parecer iba encaminado o hacia la Casa Blanca o hacia el Capitolio. Eran 4, sí. 4 en total. Ese creo que era el que se cayó o lo tumbaron en Pensilvania, ¿no? No todavía se especula sobre si fue derribado por razones de Estado
Ujú. O inclusive hay una teoría muy romántica y tal, que plantea que hubo un motín a bordo de los pasajeros y la tripulación al darse cuenta y al ya saber, porque ellos ya sabían, de hecho hay una grabación muy conocida de una de las tripulantes de cabina conversando con uno de los, con alguien en tierra, contando el asunto, ¿no? Y diciéndole, o sea, le estaban contando desde tierra lo que estaba ocurriendo y tal. Y inclusive hay un momento en el que la persona se da cuenta de a dónde están llevando la aeronave. Y se piensa que hubo un motín, ¿no? Y que ese motín fue el que terminó derribando la aeronave. Eso es Ahora, tú decías, mira, yo quiero darte mi impresión sobre la definición de la fecha en términos de lo que la gente entiende. Yo me quedo con con la última explicación que tú das, o como el rótulo que se le pone, que es el 11 de septiembre. Para mí es el afianzamiento de que verdaderamente es el comienzo de algo que ya existía, ¿no? Pero ya públicamente, ya, bueno, con todas las de la ley. Y es el enfrentamiento entre el islamismo extremo y Occidente. O sea, ya esa es la declaratoria completa. Hay antecedentes, por supuesto. Uno puede irse de episodios como el asalto a la embajada de los Estados Unidos en Irán, ese tipo de cosas, el secuestro, que hay cosas, pero esto fue demoledor desde el punto de vista simbólico, Daniel. Ver caer a la cuna, o sea, que era el World Trade Center, era la cuna del capitalismo en términos financieros, ¿no? La articulación de toda la movida de dinero en Nueva York, además. Entonces, ese símbolo en llamas y luego derrumbándose como un castillo de naipes, ese tipo barbado que es Osama Bin Laden, que luego es responsabilizado de los atentados y Al-Qaeda y todo, es para mí muy, muy, muy simbólico de algo que 19 años después todavía es irreconciliable, que es que este islamismo extremo no reconoce a Occidente y no quiere transigir con Occidente. Y por cierto, proceso en el que y te leí en Twitter, proceso en el que se están dando interesantísimos avances ahora en un Medio Oriente en el que hay países ya con una visión, diría yo, más occidental, que están integrándose como a cuentagotas en un proceso de paz auspiciado por Donald Trump, por cierto. Entonces, un proceso de paz que podría ser incluso un inaudito último recurso en materia de política exterior de Donald Trump para decir que hay un gran legado en esta área. Estamos hablando, el último fue Bahrein, ¿no? Pero estamos hablando del proceso con Emiratos Árabes, con varios países que se están integrando en un proceso de paz con Israel. Hay toda una circunstancia, fíjate. Yo lo que más recuerdo de esta fecha en particular, y quiero referirme a la fecha en sus dos variantes. Muy pocas personas conocen que el 11 de septiembre del año 2001, al momento en que estaba ocurriendo los atentados contra las Torres Gemelas, en la ciudad de Washington se estaba, parece una cosa del destino, se estaba llevando a cabo en la ciudad de Washington, en la sede de la OEA, una importante acción vinculada con el 11 de septiembre del año 73, que era unas denuncias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al asesinato del general Snyder. El general Snyder fue un general institucionalista chileno que al parecer se negó a formar parte de una acción de fuerza contra la llegada de Allende al poder y fue asesinado. Ese día, casi de forma simbólica, se estaban haciendo creo que era se introdujo pues ese día unas acciones, una cosa, y casualmente ocurre todo esto. ¿Qué significó, por ejemplo, en la comunidad de los estudiosos de las relaciones internacionales, donde ya yo estaba, porque yo estaba en la universidad? Estaba creo que en quinto o sexto semestre. Bueno, que lamentablemente todo lo que se había aprendido desde allí, a partir de allí, en el caso de la Escuela de Estudios Internacionales, fíjate tú, esto es importante, de la UCB, el pensum con el que yo estudié es del año 91. Obviamente, cuando cae el muro de Berlín y cuando se viene abajo el sistema soviético, queda claro que ya el mundo no iba a ser el mismo. Y que por lo tanto, los que se estaban formando para analizar el mundo y sus relaciones tenían que adaptarse a la nueva dinámica.
que era una dinámica sin la confrontación este-oeste, sino que era otra cosa. Pero esa otra cosa no estaba todavía perfectamente delineada. O sea, no se sabía qué iba a ser esa otra cosa. Se hablaba de que, bueno, no, la democracia ganó. Y entonces a partir del año 91 se cambia el contenido del pensum de estudio de la Escuela de Estudios Internacionales y de la gran mayoría de los centros de estudios internacionales del mundo. Y empiezan a salir unas nuevas teorías distintas a las teorías realistas de revisión de las ciencias políticas y de las relaciones internacionales, que planteaban el conflicto como una cosa permanente, perenne e imposible de evitar, que iba a estar permanentemente allí, que las guerras no iban a acabar nunca, porque la política internacional no es otra cosa, es imposible que los países vivan en paz, en pocas palabras. Salen las teorías, entonces salen los Alvin Toffler, salen los Francis Fukuyama, la tercera ola, el fin de la historia, y todas estas teorías de que el mundo es otro, de que ahora el combate es para que por el triunfo del comercio, decía Bill Clinton, cuando se instala en el año 99 la conferencia de comercio internacional en Seattle, que terminó a coñazos y a tiros, por cierto. Él dice que lo que había que construir, que la posguerra fría, era promover el libre comercio como parte, que el libre comercio iba a permitir que se construyeran mejores democracias. Ese era el planteamiento del señor. Dentro de todo esto, eso era lo que había. Y eso fue en el 91. O sea, eso se construye. En el año 2001, cuando yo me enteré, no por la televisión, sino por la radio, porque yo siempre he sido más de radio que de televisión, estaba escuchando mi programa favorito de Radio Caracas, Radio Golpe a Golpe, cuando Roberto Justi, a quien le mando un saludo y un abrazo, interrumpió el programa para decir, se acaba de ocurrir un atentado con la Torre Gemela, vamos a conectarnos con CNN. A partir de ese momento yo me fui para la televisión para ver CNN. Y en efecto, a partir de allí todo cambia. Yo recuerdo esa misma tarde hablar con mis compañeros de clase, porque estábamos de vacaciones, y todos llegamos a la misma conclusión. Nosotros, a partir de este momento, todo lo que estudiamos se acabó. Y a partir de este momento, todo lo que vamos a estudiar es esto que está ocurriendo. Y en efecto así fue. Entonces se acabó el tema de la Guerra Fría, se acabó el tema este-oeste, se acabó el tema de la Unión Soviética, de la amenaza del comunismo, inclusive eso que nos perseguía siempre, que se tenía que estudiar, Neomar. Los analistas de relaciones internacionales obligatoriamente tenían que estudiar, antes de mi generación, me cuentan, todo lo que tenía que ver con el balance nuclear, y se hacían aquellos talleres y aquellas cosas para enseñarte lo que significaba las ojivas nucleares, cuántas tenía la Unión Soviética, qué significaba eso, cuáles eran las amenazas, cuáles eran los riesgos, cuáles podían ser los posibles blancos. Claro, porque esa era la última ratio de alguna manera del antiguo mundo, o sea, el mundo previo a la caída del muro de Berlín y del colapso de la Unión Soviética, donde con un botón cualquiera de los dos podía acabar con el mundo. Exacto, y de eso era que se hablaba, o sea, de la diplomacia en términos nucleares, en términos de la guerra termonuclear, de todo lo que eso significaba, el papel del tercer mundo, los países emergentes. Pero luego del 11 de septiembre, Daniel. No, eso se murió. Pero lo que tú, claro, esta bipolaridad pasa a ser Occidente versus antioccidente. Ya no es una bipolaridad entre, digamos, democracia liberal, capitalista y socialismo centralista. Ya es otra cosa, ya es una cosa incluso geográfica. O sea, son los países que por su ubicación geográfica y su tradición cultural, histórica, están vinculados a una práctica religiosa que incluso vincula la política con la religión, y estamos hablando del Islam en estos países del Medio Oriente, versus unos países que segmentaron en dos su vida, y una cosa es la política y otra cosa es el fuero privado para la práctica de la religión en la mayoría de los países de Occidente. Claro, pero el asunto estaba en que dentro de las cosas que era obligatorio estudiar,
para los que nos estábamos formando en relaciones internacionales en Venezuela, y perdóname que haga énfasis en eso, pero es que en ese momento la única escuela de estudios internacionales de Venezuela era la de la Central, la de la Santa María no existía. Sí. Y allí es donde se daba el debate, allí y en el posgrado de Relaciones Internacionales de la misma facultad. Y yo recuerdo que una de las cosas que era obligatorio para nosotros conocer era el tema Medio Oriente. ¿Por qué? Porque se supone que una de las grandes líneas de estudio de la historia diplomática de Venezuela es la diplomacia petrolera y la vinculación del tema petrolero con la participación de Venezuela en foros internacionales. Entonces tú tenías que estar obligado a conocer el conflicto del Medio Oriente por lo que eso significaba con nuestros socios en la OPEP. Además tenías que saber de petróleo, además tenías que saber de la geografía de la región y tenías que estar al tanto de las circunstancias que había allí. Cuando ocurre el atentado, ya yo venía de haber visto una materia llamada un taller que era optativo, una electiva, que era Medio Oriente, un taller de Medio Oriente, un seminario, pero de área geográfica, que mi profesora fue la embajadora Valentina Tarchov, que es una de esas maravillosas profesoras que tengo el honor de haber estado en un salón de clase con ella. Y ya había visto además la materia, o creo que la vi ese semestre, también electiva llamada Mercados Energéticos, que era para conocer cómo era el cobre de los mercados, de lo que se empezó a llamar ya en ese momento, que también es simultáneo. Se acabó el tema de energía en sinónimo de petróleo y ya el asunto energético era una cosa mucho más amplia, mucho más grande, mucho más complicada. Todo eso metido dentro de este conflicto de sunitas contra chiitas, del papel de la Arabia Saudita con su monarquía anclada en el pasado, del conflicto israelí, de la presencia de personajes antidemocráticos por completo vistos desde Occidente, como Gaddafi, Saddam Hussein, como el que aún vivía en aquel entonces, el rey Hassan de Marruecos, el rey Hussein de Jordania, el papá de Hafez al-Assad. Estamos hablando de unos líderes históricos de la región y estudiar eso era una cosa maravillosa. Ya, por supuesto, ellos murieron por esos días y es cuando ocurre esta cuestión. El estudio de todo eso, nadie se imaginaba que iba a llegar hasta donde llegó. O sea, sinceramente, en aquel momento se pensaba que aquello era una cosa muy grande, pero de vuelo muy corto. Que los Estados Unidos se iba a vengar, que iba a construir y que le iba a salir perfecto, Daniel. Que iba a construir unas torres, bueno, en forma de paloma. Y fíjate lo que representó, porque aquí están las implicaciones, lo que representó la política de retaliación de Bush, ¿no? Con Afganistán, el problema luego en Irak, o sea, con el tema de las armas nucleares y Saddam Hussein, eso era otro programa, ¿no? Pero todas las acciones bélicas emprendidas por Bush luego del 11 de septiembre, plenamente justificadas, salieron mal, Daniel, salieron mal, la mayoría de ellas. Fíjate que Irak y Afganistán son los dos mejores ejemplos. Claro, se calculaba y se pensaba en aquel entonces que esto iba a significar un mayor involucramiento de los Estados Unidos en el tema del Medio Oriente, sobre todo en las soluciones del conflicto árabe-israelí que se tenía como fuente de todas las desgracias. Lamentablemente no fue así. Y debe aquí, por cierto, atribuírsele esto, que fue el colapso de los acuerdos de Oslo. Bueno, al tema del anclado liderazgo político israelí, que lamentablemente Benjamín Netanyahu es un mal necesario allí, pero hay que decirlo, y el tema de la deriva de las organizaciones palestinas tras la muerte de Yasser Arafat, que también es algo importante. Era como un muro de contención, ¿no? Estos tipos se fueron a la deriva terrorista y bueno, los resultados están donde están. Voló por los aires los acuerdos de Oslo y empiezan entonces a pensarse en la venganza y entran en la dinámica de la venganza y causan esta barbaridad que se vio después de las primaveras árabes, con la intervención en Irak, la intervención en Libia, en todo este tema que entonces lo que hizo fue radicalizar más el asunto, y cuando pensábamos que lo más feo que habíamos visto era Al-Qaeda, nos sale esta barbaridad que es el ISIS,
tiñendo esto de masacre. Y Conclusión. la amenaza de ahora circundando toda la región de Hezbollah, ¿no? Promovida por Irán, ¿no? Bueno, la conclusión en medio de todo esto es que, por supuesto, que el Hezbollah, que ya era un grupo radical, se radicaliza aún más. Salen nuevos grupos radicales, la yihad islámica, sale el ISIS, pero se radicaliza Y este jamás. problema es el problema del momento, Daniel, vivito. O sea, esto está Estamos, 19 años después, esto está sin resolver y cada vez más complejizado. estamos en medio de esto. Por esa razón hay que decir que el 11 de septiembre, en el caso de las Torres Gemelas no ha terminado. Y el 11 de septiembre, en el caso chileno, si vemos las consecuencias que eso tuvo para la América Latina y que tuvo para Chile, tampoco ha sido cerrado como capítulo. Y eso indica que, en efecto, los procesos históricos no son cosa de un capítulo de un libro, ni de una sentencia en un prólogo, sino que los procesos históricos tienen su ritmo y ese ritmo es propio y particular. Neomar Hernández, se nos acabó la ñapa. Se acabó la ñapa. Invitamos, como siempre, a la gente que se suscriba a nuestras cuentas de Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo. Gracias por suscribirse también a nuestros canales de YouTube. Se suscriben acá al de Daniel, pero por favor, cuando vean El Fin de Político, también denle a suscribirse porque ese es el canal de Papaito que está aquí. Entonces, así, los dos canales prosperan, nos va bien y eso lo agradecemos muchísimo. Dicho todo esto, nos despedimos y hasta la próxima semana.